Buenas noches, que Dios les bendiga de gran manera. Acá estamos nuevamente junto a mi hermano Miguel Vega López, donde vamos a hablar sobre el tema a modo de pregunta: ¿qué es la falsa doctrina? ¿Ya? Así que Dios les bendiga de gran manera. También le voy a dar la oportunidad a mi hermano para que les salude. Amén, hermano Jonathan. Que Dios les bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes en la paz y en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, quien les bendice y saluda. Es su hermano en Cristo y maestro en la palabra de Dios, Miguel Vega López. Primeramente, doy gracias a Dios por todos sus beneficios. El salmista David, en el Salmo 103, versículo 1 al 5, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no, dice, olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, es el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona, dice, de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso y mucho más, doy gracias a Dios en esta noche ya. Como bien decía mi hermano, a modo de pregunta vamos a estar hablando sobre la falsa doctrina. ¿Ya? ¿Qué es la falsa doctrina? Amén, hermano Jonathan. Amén. Vamos a esperar unos minutos para compartir el video, ya. Así que Dios le bendiga de gran manera. Amén. Pregunta. No me aparece la notificación. ¿Ya? El tema, a modo de pregunta. Amén. Dios les bendiga, ¿cierto? A los hermanos que se están sumando a la transmisión. Le voy a dar la oportunidad a mi hermano Miguel Vega López para que él comience con el tema. Amén, hermano Jonathan. Recuerde que vamos a hablar acerca de la falsa doctrina. El tema, a modo de pregunta, se denomina: ¿qué es ya la falsa doctrina? Recuerde, ¿qué es la falsa doctrina?
Como texto base vamos a usar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Saludamos a los hermanos que se están ya conectando. Amén. Entonces, como texto base vamos a usar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Voy a usar por si acaso la nueva traducción ya viviente. Dice de esta forma el apóstol Pablo: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Recuerde que el texto está tomado ya de la nueva traducción viviente. Amén. Palabra, cierto, del apóstol San Pablo ya a Timoteo. Hoy estas palabras no son para Timoteo, sino para nosotros. Amén. Ya la iglesia de Cristo, principalmente, cierto, pastores, maestros y predicadores de la palabra de Dios. A modo de introducción, quiero decirles lo siguiente. Se estima que más del 30% de la población mundial es cristiana o profesa algún tipo de cristianismo. Ya lo repito. Se estima que más del 30% de la población mundial es cristiana o profesa algún tipo de cristianismo. Estamos hablando aproximadamente de 2.400 millones de personas. Recuerde, a nivel mundial, ya. Para su información, el cristianismo es la religión más grande y difundida en el mundo. ¿Ya? Lo que recién cité se puede considerar positivo comparando el cristianismo con las demás, ciertas religiones. También existe un lado negativo, del cual poco se habla u opina. Me refiero a la asombrosa diversidad de opiniones en cuanto a doctrinas y prácticas bajo la sombrilla del cristianismo. Si bien muchos de los que profesan ser cristianos tienen una comprensión precisa de la teología de la Escritura, ¿ya? No todos, recuerde, no todos entienden las doctrinas bíblicas fundamentales de la fe resumidas en las confesiones y los credos cristianos clásicos. Y muchos de los que afirman seguir a Jesús tienen creencias que niegan ya la enseñanza bíblica. Eso es importante saberlo. Las falsas enseñanzas, tanto dentro como fuera de la iglesia, siempre han sido proclamadas en oposición a la verdad ya de la Escritura. La refutación de falsas enseñanzas en la iglesia constituyó una parte importante del ministerio de enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento, del Señor Jesucristo y de los apóstoles. De hecho, muchos de los escritos neotestamentarios fueron producidos de manera específica para combatir las amenazas de las falsas enseñanzas y las controversias
en la iglesia ya primitiva. Jesús y los apóstoles batallaron constantemente contra perversiones legalistas de la doctrina de la justificación por la sola fe. Ya, te voy a citar algunos pasajes. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Gálatas capítulo 2, versículos 16 al 21. Y así. También tenemos, ¿cierto?, profecías falsas. Ya se luchó contra esto. Tenemos pasajes como Mateo capítulo 7 versículo 15, Hechos capítulo 20 versículo 30, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 y 21 y así. También tenemos algunos rechazos de la divinidad de Cristo. Ya voy a citar algunos pasajes. San Juan capítulo 10 versículo 33, Primera de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23 y Segunda de Juan versículos 9 y 10. Negaciones también tenemos en la Biblia de la segunda venida de Jesús. Ya, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Segunda de Pedro también tenemos capítulo 3 versículo 4. Y también tenemos el libertinaje displicente. Mateo capítulo 7 versículos 21, 22 y 23. También tenemos Primera de Juan, Judas versículo 4 y así. Son varios los pasajes, hermano Jonathan, ¿ya?, que se usan para combatir, ¿cierto?, diferentes enseñanzas ya que se levantaron contra la verdad de la palabra de Dios. Amén, así es. Ya, eso hay que saberlo. Son varias las doctrinas falsas. Ya hay doctrinas falsas de todo tipo. Amén. Algunas, por ejemplo, niegan la divinidad de Cristo. Ya, otras niegan, por ejemplo, la justificación, ¿cierto?, solamente por gracia, a través de la fe, ¿cierto?, en Cristo. Y así, ya, de principio a fin, el Nuevo Testamento aborda controversias doctrinales y refuta errores. Así como la iglesia de la era apostólica se vio azotada por varias falsas enseñanzas, la iglesia de hoy sigue siendo amenazada por una serie de doctrinas erróneas. Entre las falsas enseñanzas que se han arraigado hoy en día en varias iglesias encontramos, ¿cierto?, el evangelio de la prosperidad, el rechazo de la soberanía y la providencia de Dios, la negación de la deidad de Cristo, doctrinas, ¿cierto?, legalistas respecto a la justificación y la santificación, y el famoso igual antinomianismo, es decir, el libertinaje. Ya, por lo tanto, es esencial que los creyentes conozcan bien las doctrinas bíblicas sobre la revelación escritural, Dios, el hombre, el pecado, Cristo, la expiación, la salvación y la eternidad. Además, los creyentes deben procurar familiarizarse con las características esenciales de las enseñanzas, religiones y cosmovisiones falsas a fin de que puedan reconocer el error y refutarlo. Qué tremendo, hermano Jonathan. En primer lugar, debemos estudiar ya las escrituras. Claro que sí, claro que debemos estudiar las escrituras, ¿ya? Pero también debemos estudiar las doctrinas ya fundamentales de ciertos grupos que afirman ser, ¿cierto?, la verdadera iglesia de Jesucristo. Es muy importante conocer las doctrinas ya fundamentales ya de estos grupos. Entonces tenemos que estudiar ya el pensamiento de sus fundadores, tenemos que estudiar la estructura doctrinal para que podamos con facilidad reconocer el error, pero no solamente reconocer el error, sino que refutarlo
con la palabra ya Amén. de Dios. Eso es muy importante, hermano. Amén. Así es. Eso es muy importante. Muchas veces se nos enseña, por ejemplo, que Jesús es la primera creación de Dios. ¿O no, hermano Jonathan? Así es, dice. Un grupo que promueve bastante esta doctrina, ya, o una secta, son los testigos, por ejemplo, de Jehová. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, enseñan, ellos son arrianos, ¿ya? Ellos enseñan que Jesús es lo primero que Dios creó. Entonces, sería la primera ya creación de Dios. Por ejemplo, es una de las doctrinas fundamentales ya de los testigos de Jehová. Ellos niegan la divinidad de Jesús. Usan pasajes, realmente usan varios pasajes, pero considero que el pasaje favorito, el caballo de batalla de ellos, es Colosenses capítulo 1, versículo 15. Amén. Donde el apóstol dice que, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ya de toda creación o de la creación, según la versión. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que estudiar bien las escrituras en primer lugar, y en segundo lugar, como les dije, estudiar también el pensamiento del fundador de la secta, la estructura doctrinal, las doctrinas fundamentales, para reconocer el error, para refutarlo. Amén. Así es. Ya no es solamente reconocer, o sea, no es solamente darme cuenta que están errados, tengo que refutar eso, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Amén. Vamos avanzando. ¿Qué es la falsa doctrina? Es una muy buena pregunta. Amén. ¿Ya? ¿Qué es la falsa doctrina? La palabra doctrina aparece más de 50 veces en la Biblia. Ya, para que usted sepa. La palabra doctrina aparece más de 50 veces en la Biblia. ¿Ya? Antes de abordar el tema de la falsa doctrina, es necesario definir los términos. Claro. Es muy importante definir términos a la hora de hablar de un tema. Mucha gente, hermano Jonathan, no define nada, y eso está mal. Eso está muy mal, hermano. La palabra doctrina viene del griego didascalía, que significa enseñanza o instrucción. Entonces, una doctrina es una enseñanza o una instrucción, ¿cierto? Hablando teológicamente, la falsa doctrina ya es un conjunto de enseñanzas falsas. Ya, entonces, la falsa doctrina, ya respondiendo, es un conjunto, ¿cierto?, de enseñanzas falsas. Son enseñanzas contrarias a la palabra de Dios o que están en conflicto con la palabra ya de Dios. Aunque el término falsa doctrina es una expresión muy común en el campo ya religioso eclesiástico, es interesante notar algo que nunca aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es obvio que el Nuevo Testamento describe y condena implícita y explícitamente esta ya tendencia. Vamos a comprobar. Quiero reiterar algo. Aunque el término falsa doctrina ya es una expresión muy común, es interesante notar que no aparece ya en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento yo no encuentro juntas las palabras falsa doctrina. Pero esto no significa que la falsa doctrina ya no exista. Lo vamos a comprobar. Amén. La Biblia directamente se refiere a la falsa doctrina como todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Doctrinas de hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 22.
diferente doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y las doctrinas diversas y extrañas. Hebreos capítulo 13 versículo 9. Jesús también hizo referencia a los mandamientos de hombres que se enseñaban, hermano Jonathan, en su tiempo como doctrina. Él lo dijo en Mateo capítulo 15 versículo 9. ¿Ya? Adicionalmente, el hecho que el Nuevo Testamento haga referencia a los falsos profetas, Mateo 7:15, a los falsos apóstoles, segunda de Corintios 11:13, y a los falsos maestros, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, prueba fuera de toda duda que existe algo, ya, como la falsa doctrina, que tales mensajeros, falsos apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Promueven, ya, o enseñan. Considero, hermano Jonathan, que ha quedado bastante claro que la falsa doctrina existe. Amén. Porque nos falta quien también dice que eso no está en la Biblia. Exacto. Claro. Entonces ya, cierto, lo comprobamos. La falsa doctrina es todo un hecho en la Biblia. Ya, usted eso tiene que aprenderlo. La falsa doctrina es todo un hecho en la Biblia. No podemos negarla. Ya, más bien debemos identificarla y hacerle frente con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la falsa doctrina? Recuerde, falsa doctrina no es otra cosa que un conjunto de enseñanzas falsas. ¿Ya? Estas enseñanzas, ¿cierto?, se oponen a la verdad de la palabra o están en continuo conflicto con la verdad ya de la palabra. Dije algo muy importante. La falsa doctrina es todo un hecho en la Biblia. ¿Ya? No podemos negarla. Más bien debemos identificarla y hacerle frente con la palabra de Dios. Fíjese en esto, hermano. Esto es muy importante. Quizá usted no lo ha notado. La falsa doctrina no solo está presente en una predicación o exposición, ¿ya? También está presente en las alabanzas, por ejemplo, o cánticos de una iglesia. Bob Kauflin dijo, muchas canciones han sido escritas por músicos que no conocen muy bien sus Biblias, lo que resulta en canciones que carecen de evangelio y de claridad, dice él, teológica. Los cánticos, escúcheme bien, esto es importante, los cánticos de una iglesia hablan mucho de la teología de esa iglesia. Aunque, hermano Jonathan, no lo queramos reconocer, pero es así. Los cánticos, ya las alabanzas, como usted quiera llamarle, hablan mucho de la teología de esa iglesia. Eso está comprobadísimo. Muchas veces se cantan mentiras y herejías. Y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta, hermano. Esto sucede porque la iglesia se ha divorciado de las sagradas escrituras. ¿Ya? La Biblia no es prioridad en este tipo ya de congregaciones. La oración también ha sido afectada por la falsa doctrina. La gente hoy no está orando, sino, hermano Jonathan, decretando cuánta cosa se le ocurre. La confesión positiva está avanzando a pasos agigantados y nadie hace nada para impedir su avance o erradicar la práctica ya de la congregación. Observe lo siguiente, hermano, o anote, o grábese esto, por favor. Para identificar la falsa doctrina, escúcheme, para identificar la falsa doctrina, es imprescindible que conozcamos la verdadera o sana doctrina. Qué tremendo es esto, hermano Jonathan. Qué importante es entender esto y aplicarlo en el diario vivir. Claro. Muchos quizá
esperaban 5 características ya de lo que es la falsa doctrina. Pero entendamos algo. Esto es lógica por si acaso, ¿ya? Para identificar la falsa doctrina es imprescindible que conozcamos la verdadera o sana doctrina. En primer lugar, ¿qué les dije? Que debemos estudiar las Escrituras. Nunca yo dije que en primer lugar había que estudiar, por ejemplo, la doctrina de la iglesia mormona, ¿ya? O de los testigos de Jehová, o la iglesia adventista. Yo nunca he dicho eso. Dije que en segundo lugar, sí. Pero primero hay que conocer la palabra. Amén. Ya, siempre la palabra. Primero no está la confesión de Westminster o Londres, etcétera, etcétera. Primero está la Biblia. Amén. Primero está la Biblia, hermano. Eso hay que entenderlo muy bien. Para identificar la falsa doctrina es imprescindible que conozcamos la verdadera o sana doctrina. Hermano Jonathan, es sorprendente, hermanos, es sorprendente ver a personas que se hacen llamar cristianas o evangélicas oponerse al estudio de las Escrituras. Amén. Eso es verdad. Algunos usan hasta textos bíblicos sacados de contexto para oponerse al estudio de la Biblia. Esa actitud, hermano, lo único, escúcheme bien, lo único que hace es fomentar el analfabetismo bíblico, el cual no solo te hace ignorante, sino presa fácil de cualquier falso profeta, pastor o maestro. Quisiera repetir algo, hermano Jonathan, quisiera replicar algo. Es sorprendente, hermano, mire, es sorprendente ver a personas que se hacen llamar cristianas o evangélicas oponerse al estudio de las sagradas escrituras. Hasta textos bíblicos usan sacados de contexto para oponerse a la Biblia. Yo creo que un pasaje muy usado ya o conocido es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Amén. ¿Sí? Hermano Jonathan, Amén. la letra mata, más el espíritu vivifica. Así es. Hermano, no estudie tanto la Biblia, porque la letra mata, No lea más, tantos libros. o no lea tantos libros, porque Ese es el grave error que tienen muchos cristianos, que esto quieren vivir de es increíble. revelaciones, sueños, visiones, etc. No les gusta Es estudiar. increíble, o sea, cómo muchas veces usamos hasta textos bíblicos sacados de contexto para oponernos al estudio de las Escrituras. Hermanos, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ya? En otras palabras, vivamos solo del espíritu. Claro, eso es lo que te están diciendo. Vivamos solo del espíritu. Claro, dancemos, saltemos, hablemos lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin la Biblia todo se desordena, todo se desenfrena. Esa es la verdad. Letra, el término letra se refiere a la ley de Moisés. Y mata en el sentido de condenar al hombre, ¿cierto?, por incumplirla. Bueno, el hombre no la podía cumplir. La ley realmente, ¿sabe a qué vino? A revelar la pecaminosidad que había en el corazón del hombre y a acercarnos a Cristo. Amén. A eso vino la ley, pero no estamos hablando de las diferencias entre la ley y la gracia. Claro, más el Espíritu vivifica, ahí se refiere, ¿cierto?, al Evangelio y a la obra de la regeneración, pero no me voy a meter para allá. Pero es increíble, hermano Jonathan, cómo muchas veces gente que se hace llamar cristiana, evangélica o protestante se opone al estudio de la Biblia. Claro. Quiero aclarar una cosa. No pretendemos hablar de todas las doctrinas que constituyen ya la verdadera doctrina, sino de algunas que son fundamentales. ¿Ya? Es muy importante que conozcas la verdadera doctrina. Solo así podrás reconocer la falsa doctrina. Amén. ¿Ya?
Si usted no conoce, hermano, la verdadera doctrina, usted no podrá conocer la falsa doctrina. Así es. Amén. No es al revés, por si acaso. ¿Ya? Si no conozco la verdadera doctrina, no voy a poder conocer la falsa doctrina. Eso es algo lógico, por si acaso. No estoy diciendo nada de otro mundo, nada que no se haya escuchado antes, por si acaso. Hoy en día, todo predicador dice o afirma predicar la sana doctrina. Es un término, cierto, muy usado, pero poco explicado. ¿Ya? Muchas veces cuando se nos consulta por su definición, no sabemos qué decir. Lo primero que debemos saber acerca de la expresión es que es parte del lenguaje ya de las Escrituras. ¿Ya? La Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras, que de mí oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Estamos corroborando lo que estamos diciendo. Ya corroboramos que existe la falsa doctrina, ahora estamos corroborando que existe en la Biblia la sana doctrina. ¿Ya? Aunque aquí estamos viendo, ¿cierto?, el concepto. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina, sinónimo de sana doctrina. ¿Ya? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Tito capítulo 1 versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y por último, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, una vez más, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ya? La Biblia también se refiere a la verdadera doctrina como la doctrina de los apóstoles, en Hechos capítulo 2 versículo 42, la doctrina de Dios nuestro Salvador, en Tito capítulo 2 versículo 10, la doctrina de Cristo en 2 de Juan versículo 9 y Hebreos 6.1, y la doctrina del Señor, Hechos capítulo 13 versículo 12. Entonces estamos comprobando, amén, hermano Jonathan, ya estamos comprobando esto, y así para que usted también, ¿cierto?, aprenda. Entonces el término sana doctrina es bíblico, pero fíjense en esto: ningún pasaje donde están insertos los versículos explica a detalle qué es la sana doctrina. Para entender esto debemos, ¿cierto?, sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios, de las Escrituras. Básicamente hablando, la doctrina se ha clasificado en doctrinas esenciales y no esenciales. ¿Ya? Por si acaso. Digo esto basado en el triaje teológico del gran doctor en teología Albert Müller, quien, usando la premisa de clasificación médica, propone que teológicamente hay temas que deben ser priorizados por su importancia. ¿Ya? Entiende una cosa, hermano: hay doctrinas o enseñanzas bíblicas que nos separan, por ejemplo, del judaísmo, que nos separan de la religión islámica, que nos separan de los testigos de Jehová, que nos separan de la Iglesia Católica también, y así. ¿Ya? El doctor Albert Müller discutió la necesidad de los cristianos de dar prioridad a ciertas cuestiones doctrinales sobre las demás. En lo que puede ser el caos, escúcheme bien, de una sala de emergencia, los profesionales médicos
necesitan saber cómo sopesar la urgencia de las necesidades de los distintos pacientes. Es decir, una herida de bala se debe priorizar sobre un esguince cierto de tobillo. Del mismo modo, en el mundo teológico los cristianos deben entender la diferencia entre doctrinas ya de primer orden. Ya entendamos eso. Existen aquí doctrinas de primer orden. Ya las fundamentales. Eso hay que entenderlo muy bien. Donde creer una posición errante en realidad impide a uno ser un verdadero cristiano y hermano en Cristo. Ya también tenemos las doctrinas de segundo orden y tercer orden. Ya temas en los que dos auténticos cristianos pueden estar en desacuerdo y sin embargo ellos siguen siendo hermanos. Pero reitero, hay doctrinas que nos separan del judaísmo, que nos separan de un movimiento sectario X. Y usted necesita conocer eso. Usted necesita dominar eso. ¿Ya? Entre las doctrinas fundamentales están la Santísima Trinidad, la completa humanidad y deidad de Cristo, lo que se conoce también como unión hipostática, la crucifixión de Cristo, la salvación y justificación por gracia por medio de la fe en Cristo, la inspiración y autoridad de las Escrituras, la resurrección de Cristo, entre otras. Estas son doctrinas ya fundamentales. ¿Ya? No solo nos estamos basando en Albert Moller, sino en cientos ya de doctores en teología que dicen esto. La misma Biblia lo dice de forma implícita también. Hay doctrinas que nos separan ya de determinados grupos o del resto. Claro. Mucha gente dice, un testigo de Jehová es mi hermano. Bíblicamente un testigo de Jehová no es mi hermano. ¿Qué está hablando, hermano? Bíblicamente no. Claro. Resulta que ahora el hermano no tiene amor. No se trata de eso. Muchas veces nosotros pretendemos tener más amor que el que tiene Dios. Claro. Y con esa actitud tergiversamos la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A continuación te presentaremos algunas doctrinas fundamentales y su oposición. ¿Por qué? Porque vamos a tocar algunas doctrinas fundamentales. Dije algo muy importante. Para conocer, hermano Jonathan, la falsa doctrina, ¿qué debo conocer primero? La verdadera doctrina. Si usted no conoce la verdadera doctrina, usted no va a conocer jamás la falsa doctrina. Eso es lógico, ya es imprescindible entonces conocer la verdadera doctrina, mi hermano Jonathan. Ya en síntesis, ya o resumen, les va a hablar de algunas doctrinas ya que son fundamentales en el cristianismo o para el cristianismo. Doctrinas que yo debo conocer, que yo debo manejar ya o dominar. Y si yo, por ejemplo, tengo una posición contraria, podría no ser verdaderamente cristiano. Ya hay que analizar cosas como tiempo. Bueno, pero ese es otro punto. Ya quiero aclarar otra cosa. Este no es un estudio de apologética bíblica, por si acaso, ya. Así que no espere que derribemos cada argumento de... No, porque no es un estudio de apologética bíblica. Recuerde, ¿qué es la falsa doctrina? Ya lo dijimos, ¿cierto? Es un conjunto de enseñanzas falsas. Enseñanzas que se oponen, ¿cierto?, a las doctrinas fundamentales de la fe. Que están, ¿cierto?, en contienda con estas doctrinas. Claro, ahora, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? El hermano Jonathan ahí les va a explicar sobre ello. Hermano Jonathan. Amén. Bien, vamos a empezar con la primera doctrina, que es la doctrina de la Trinidad. Amén. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero eso no representa ningún problema, ya que en la Biblia encontramos el concepto o enseñanza de un Dios trino o tripersonal. ¿Ya?
Escucha bien, que la palabra Trinidad obviamente no aparece en la Biblia, pero eso no es un impedimento para hablar sobre la doctrina de la Trinidad. La fórmula ortodoxa enseña que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. En Dios coexisten eternamente tres personas que son el Padre, Amén. el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? La primera verdad sobre la doctrina de la Trinidad es que Dios es uno. Escucha bien. La primera verdad sobre la doctrina de la Trinidad es que Dios es uno y no tres dioses. Porque algunos dicen que son tres dioses, pero no es así. El Padre es Dios y el Padre de Cristo. Eso lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Israel en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Amén. Ángeles, Job capítulo 1, versículo 6. Y todos los cristianos en Romanos capítulo 8, Amén. versículo 14 y 17. El término Padre indica que Él es la fuente de la cual todo procede. La palabra Padre no fue muy usada para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Aparece 14 veces. Quizás para distinguir al Dios de Israel de los dioses paganos como progenitores de semidioses y humanos. El término Padre en griego es pater. Es usado especialmente en Juan 122 veces. La palabra aramea Abba se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Se usaba por niños e hijos para mostrar respeto. Amén. Jesús afirmó claramente en Juan capítulo 10, versículo 30, que Él es el Hijo de Dios. Con esta declaración asombrosa, cuando dice, yo y el Padre uno somos, en Romanos capítulo 9, versículo 5, también declara la divinidad de Jesús, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, y cuales es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. O sea, claramente Jesús, en ese pasaje bíblico, en Juan capítulo 10, versículo 30, afirma que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya? Y hace esa declaración asombrosa, yo y el Padre uno somos. Segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona de la divinidad que tiene intelecto, emociones y voluntad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Enfatiza claramente su divinidad, porque Él es el Señor y el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, enseña que el Espíritu Santo también es Dios. Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El primero en usar la palabra latina Trinitas con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo fue Tertuliano, un padre de la Iglesia. Él nos dice lo siguiente: la unidad en la Trinidad dispone a los tres, dirigiéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero los tres no tienen diferencia de estado ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de un grado y de una potestad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, cierto, pero uno, para que quede claro. Ya no, el Padre no depende del Hijo o del Espíritu Santo para ser Dios.
Paul Washer, en su libro Conociendo al Dios Vivo, nos dice: con frecuencia los estudiosos de las Escrituras han empleado diversas ilustraciones en un intento por explicar la Trinidad. Lamentablemente, estas ilustraciones hacen más daño que bien. Amén. Por ejemplo, la Trinidad a veces se compara con el agua, que existe en tres formas diferentes: líquido, hielo y vapor. Tales ilustraciones es una distorsión de la Trinidad, pues sugiere que Dios es una persona que forma tres formas diferentes. Es una herejía llamada modalismo que mencionamos antes. O sea, usar estas ilustraciones, por ejemplo, como dice el pastor, ¿cierto? Paul Washer, ¿cierto? Al usar estas ilustraciones para enseñar sobre la Trinidad, lamentablemente es para puro confundir Distorsionamos. a la gente y distorsionamos la doctrina de la Trinidad también. Por ejemplo, hermano Miguel, hay también otra ilustración que el del huevo, ¿cierto? El huevo, sí. Ya también esa ilustración también es para distorsionar la doctrina de la Trinidad. No son ilustraciones que nos sirvan a nosotros para enseñar a los demás hermanos. Algunos dirán que es imposible creer lo que puedan entender y que si algo no se puede explicar, no puede ser cierto. Si aplicáramos esa misma lógica a toda la Biblia o aún a nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en creer ¿Qué creer? que creer aún las verdaderas más simples de las escrituras y de la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. Nuestra fe no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio verdadero de las Sagradas Escrituras. Amén. Jonathan Edwards dice lo siguiente: después de estudiar el tema extensamente, dijo: creo que la doctrina de la Trinidad es el máximo y más profundo de todos los misterios divinos. O sea, para entender la doctrina claramente de la Trinidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Quizá a lo mejor sea uno de los temas más complicados o más profundos, como dice Jonathan Edwards, de los misterios divinos. A lo mejor muchos quizás no lo pueden lograr entender ni uno mismo, a lo mejor quizás pueda tener a lo mejor estar errado en algo, pero es uno de los misterios más profundos que están en la Biblia. Cuando tienes este conocimiento sobre la naturaleza de Dios, entonces con facilidad puedes reconocer una doctrina antitrinitaria, o sea, lo opuesto. Amén. Ya, lo opuesto. Entonces vamos a hablar la oposición en este lugar a doctrina antitrinitaria, herejía sobre la Trinidad. Amén. El triteísmo Triteísmo. es una herejía antitrinitaria. El triteísmo es la creencia en tres dioses, en oposición a la doctrina trinitaria de tres personas en una divinidad. El triteísmo entiende que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres dioses separados. Acepta la Trinidad de Dios, pero ignora la unidad de Dios, como se afirmó en el Concilio de Nicea y Constantinopla. La doctrina de la Trinidad es esencial, que Dios es uno en ser o esencia, mientras exista como tres personas coiguales y coeternas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea, el triteísmo es una herejía antitrinitaria en el sentido que ellos creen que son tres dioses diferentes. ¿Ya? Ellos aceptan la Trinidad, pero ignoran la unidad, que es un solo Dios, ¿ya?
El modalismo enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modalidades o en formas diferentes en diferentes momentos, a veces como el Padre, otras veces como el Hijo y otras como el Espíritu Santo. Pero pasajes como Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17, donde dos o las tres personas de la Trinidad están presentes, contradice la visión modalista. O sea, hermano Miguel, ¿qué lo puede decir usted sobre esto? El modalismo. A ver, dicho de otra manera, ¿qué es el modalismo? El modalismo enseña que Dios en el Antiguo Testamento se reveló ya o manifestó en forma de Padre, en los Evangelios en forma de Hijo, ya, y desde el Pentecostés en adelante en forma de Espíritu Santo, ya. Pero este Dios es una sola persona, ya. Es decir, hermano Jonathan, el modalismo enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta de tres formas diferentes. Amén. Ya en un pasado eso se llamó monarquianismo, ya luego sabelianismo, y así se le han dado diferentes nombres. Pero el más conocido actualmente es modalismo, ya que habla de diferentes modos, de diferentes maneras. Ya para que usted tenga una idea, es como estamos hablando aquí de roles, ya es como hablar de roles. Es decir, yo puedo ser padre, ¿cierto? Puedo ser hijo y puedo ser esposo, pero soy una sola persona. La doctrina de la Trinidad no enseña eso. Ya, no enseña eso. Así que ya explicamos lo que es el modalismo. Es un Dios que se manifiesta o revela en forma de Padre, en forma de Hijo y en forma de Espíritu Santo, ¿ya? Pero este Dios es una sola persona, ¿ya? Entonces, es una sola persona que se manifiesta de tres formas diferentes. Mucha gente, ¿por qué acepta el modalismo? Se lo digo de inmediato. ¿Sabe por qué mucha gente acepta el modalismo? Porque el modalismo es más lógico. Cuidado, es más lógico que la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Pero cuando yo estudio bien la Biblia, cuando yo estudio bien lo que es teología propia, ya en lo que es teología, digamos, sistemática, me puedo dar cuenta de que Dios existe en tres personas. Claro, no es un Dios que se manifiesta en forma de Padre, luego en forma de Hijo, luego en forma de Espíritu Santo, pero claro, termina siendo, o es cierto, una sola persona, no. Claro. ¿Qué sucede? Sucede que esta doctrina no cabe en la lógica ya o en la mente humana. Amén. Hermano Jonathan, ese es el asunto. Si usted me dice, es que eso no es lógico, sí, no es lógico. Es que eso yo no lo entiendo, sí, yo tampoco lo entiendo. Es que eso no se puede explicar a cabalidad. ¿Ya? Es que eso no se puede explicar a cabalidad. Claro que lo aceptamos. No estamos diciendo que esto lo entendemos al 100 y que lo podemos explicar a cabalidad. No. Yo le decía al hermano que consulté por este tema en 8 libros de teología sistemática. En 8. Exactamente 8. Nadie, de verdad, nadie, eso también hay que dejarlo claro por si acaso, nadie puede explicar a cabalidad la doctrina ya de la Trinidad. Estamos hablando de un misterio. Así es. ¿Ya? Eso hay que entenderlo muy bien. Estamos hablando de un misterio. Nadie puede explicar esto a cabalidad, o nadie pudiera decir, hermanos, yo entiendo esto a cabalidad. Mi hermano hablaba de las
varias o muchas ilustraciones que de repente se usan. Pero en el fondo, hermano Jonathan, como son cuestiones terrenales, perjudican, ¿cierto? O son contraproducentes con la doctrina porque la distorsionan. Exactamente. Así que no es bueno que usemos ejemplos como el huevo, como el agua, como el trébol. No hay que usar ilustraciones de ese tipo. Amén. Claro, porque estamos frente a un misterio, estamos frente a algo que no podemos entender a cabalidad, ni podemos explicar a cabalidad. Pero ese hecho no significa que eso no exista. Amén. ¿Ya? Alguien por ahí, hermano Jonathan, dirá, ay, la palabra de la Trinidad no aparece en la Biblia. Fíjese en algo, la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Sí. Pero eso no significa que la palabra, cierto, Biblia no exista. Nosotros decimos que la Biblia es inerrante. Decimos tantas cosas y esto es así. Pero la palabra inerrante, infalible, no, eso no está en la Biblia. Amén. Pero sí está su concepto o enseñanza. Quiero aclarar una cosa, mi hermano quizá no lo dijo, no estamos realizando apologética, este no es un estudio de apologética bíblica por si acaso. Mi hermano claramente dijo que Dios es uno, como lo dice cierto el Shema en Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Deuteronomio capítulo 6 digo versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Amén. Dios es uno. Pero este Dios está conformado por tres personas divinas. El triteísmo, por ejemplo, acepta que existen tres personas. Así es. Pero ellos tergiversan la doctrina diciendo que son tres dioses. Sí. ¿Ya? Así es. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es eso? Son tres personas divinas, pero no son tres dioses. Bueno, hermano, así lo establece la ortodoxia, así lo establece la Biblia. Estamos hablando de tres personas divinas. Mi hermano lo dijo, Dios es uno, no tres. En este Dios existen tres personas divinas, pero reitero, la Biblia no enseña que son tres dioses. Así es. Y ese es el desafío o el gran desafío para la mente humana. Hay muchas cosas, hermano Jonathan, que no podemos explicar. Por ejemplo, cuando hablamos de la aceidad de Dios, Dios es un ser cierto increado. Dios es un ser autoexistente. Explíqueme por favor eso. Yo cuando de repente converso con algunos unicitarios, etcétera, etcétera, les pregunto que me expliquen también cómo Dios es omnipotente, que está presente en todos los lugares, y así un montón de cosas más. Porque lo primero que se dice, no, eso no es lógico, porque son tres dioses y la Biblia enseña que Dios es uno. Claro que la Biblia enseña que Dios es uno. Amén. No estamos diciendo lo contrario. No, pero es que al hablar de tres personas divinas se contradicen. Parece una contradicción, lo reconocemos. Yo tengo años estudiando esto, hermano. Yo no tengo un año, ni dos, ni cinco. ¿Se da cuenta? Entonces, reitero, Dios es uno. Oye Israel, Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estamos diciendo que Dios es uno, no tres. Pero en este Dios hay tres personas divinas. No son tres dioses, cuidado. No son tres dioses. Así lo establece la Biblia, así lo tenemos que aceptar. Claro, mucha gente igual desconoce cosas. Por ejemplo, cuando se estudia, hermano Jonathan, el Shema, porque este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 se conoce como el Shema. La palabra Shema es una palabra hebrea que se traduce al español como escucha. ¿Ya? Por si acaso significa eso. Shema significa escucha atentamente. ¿Ya? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Claro. El hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo dije en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra hebrea para uno es la palabra Echad. Esta palabra no solo habla de uno en absoluto, cuidado, también habla de uno, de una unidad compuesta. Ya, cuidado. Así que no solamente habla de uno, digamos, en absoluto, sino que también habla, hermano Jonathan, de una unidad compuesta que es lo que es Dios ya realmente. Pero reitero, no estamos haciendo apologética, Amén. hermano Jonathan. Así que el modalismo no es bíblico. No es bíblico el modalismo. Es una herejía el modalismo. Amén, así es. Es algo antibíblico. Pocas palabras. Ya vamos a continuar con
con el segundo punto, que es la deidad de Jesús. En la Biblia no hay registro de Jesús diciendo las palabras precisas: yo soy Dios. Jesús nunca dijo eso. O sea, usted puede leer el Nuevo Testamento, completo. Usted no va a encontrar ningún versículo bíblico que Jesús haya dicho esas palabras: yo soy Dios. Sin embargo, eso no significa que Él proclamó ser Dios. Son cosas totalmente diferentes. Tomé, por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. A simple vista, esto no pareciera ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuché la reacción de los judíos a su declaración: por buena obra no te apedreamos, Amén. sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso aparece en Juan capítulo 10, versículo 33. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndole: yo no afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar: yo y el Padre uno somos, en Juan capítulo 10, versículo 30. En Juan capítulo 8, versículo 58. Es otro ejemplo. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham, Yo soy. yo soy. O sea, ¿qué quiere decir que Jesús es Dios? La respuesta de los judíos que escucharon esta declaración fue tomar piedras para matarlo por blasfemia, así como la ley de Moisés le ordenaba hacerlo en Levítico capítulo 24, versículo 15. O sea, para los judíos, ¿cierto?, o los fariseos, ¿cierto?, era una blasfemia que Jesús dijera estas palabras: antes de Abraham que fuese, yo soy. Entonces, para ellos, ellos estaban preparados para apedrearlo, como decía la ley de Moisés. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: el verbo era Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. En Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Declara que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Por tanto, Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, queridos hermanos que nos están viendo, ¿cierto? Para que usted entienda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero conforman un solo Dios. No son tres dioses, para que usted entienda lo que nosotros estamos hablando. Con respecto a Jesús, Tomás el discípulo declaró: Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20, versículo 28. Jesús no lo corrigió. En Tito capítulo 2, versículo 13, nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Padre declara de Jesús. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como oh Dios, indicando que Jesús es verdaderamente Dios.
En Apocalipsis, un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente a Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. En algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración. Amén. En Mateo capítulo 2, versículo 11. En Mateo capítulo 14, versículo 33. En Lucas capítulo 24, versículo 52. Y en Juan capítulo 9, versículo 38. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Él hubiera dicho a la gente que no le adorara, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que argumentan en favor de la deidad de Jesús. O sea, claramente la Biblia, amados hermanos, nos enseña que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahora vamos a hablar sobre herejías sobre la divinidad de Jesús. El hedionismo es un término patrístico o del estudio del cristianismo de los primeros siglos. Hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. Estos veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. Esto es que tuviera naturaleza divina, y también negaban su nacimiento virginal. O sea, claramente estas personas creían que Jesús era como el Mesías, pero mantenían otra postura, ¿cierto? Habían rechazado su preexistencia, o sea, su naturaleza divina. O sea que para ellos no era Dios, sino una persona normal nomás. El gnosticismo es una mezcla de filosofía con cristianismo. Esto estuvo bien presente durante los 3 primeros siglos de la Iglesia. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la Iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. Amén. El gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que nada hecho en el cuerpo, aún los más grandes pecados, tienen importancia alguna, porque la vida real existe solamente en la realidad del espíritu. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad más elevada, dada a conocer solamente unos pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer, porque los gnósticos sostienen poseer un conocimiento elevado adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre los demás, por más profundo conocimiento de Dios. Según ellos, Jesús no es ni Dios ni hombre, sino un ser espiritual que solo aparentó tomar cuerpo y vivir entre nosotros para darnos los conocimientos secretos necesarios para liberarnos de la presión que es nuestro cuerpo. Por lo tanto, nos salvamos al adquirir conocimiento no por la obra de redención de Cristo. Se trata de
autodivinización. O sea, estas personas claramente no creían que Jesús era Dios ni hombre, sino una persona espiritual, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, no creían que Jesús era Dios, o sea, negaban completamente que Él era Dios y a la vez hombre. El arianismo es un conjunto de doctrinas heréticas. Tales doctrinas fueron expuestas por Arrio, un presbítero de Alejandría. Tales doctrinas se consideraron heréticas primero en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y también en el primer concilio de Constantínople, año 381 después de Cristo. Según Arrio, el Hijo de Dios fue la primera criatura creada por Dios antes del principio de los tiempos. Este Hijo fue luego que se encarnó en Jesús. Fue un ser creado con atributos divinos, pero no era Dios en sí por sí mismo. O sea, Arrio dice que Jesús fue creado, ¿cierto?, por Dios. Y se encarnó, ¿cierto?, en Jesús y fue un ser creado con atributos divinos. O sea, como decía mi hermano Miguel al principio, es lo que creen los testigos de Jehová. ¿Qué usted, hermano Miguel, puede aportar con respecto a lo que dice Arrio? El arrianismo, sin duda, es una de las herejías cristológicas más conocidas. ¿Ya? Los testigos de Jehová mantienen o sostienen esta postura. Ellos enseñan que Jesús es lo primero ya que Dios creó, es la primera creación de Dios. Se basan en varios pasajes, obviamente estos pasajes los sacan ya de contexto. Voy a citar uno, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué entienden ellos por el primogénito de toda creación? Entienden que el apóstol está diciendo que Jesús ya es lo primero que Dios creó, o es la primera ya creación de Dios. Entonces, al debatir, por ejemplo, con un testigo ya de Jehová, es muy común ya o usual que ellos le citen este pasaje que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Alteran el texto ya diciéndote que según Pablo dijo que Jesús es lo primero que Dios creó, ya, así que no puede ser igual al Padre, que Jesús es la primera creación de Dios. Pero eso no lo dice el texto. El texto no dice que dice el primogénito de toda cierta creación, pero no dice que es lo primero que Dios creó. Ya ellos, cierto, así lo interpretan. Es necesario conocer la palabra griega ya para primero. La palabra griega que se usa es la palabra prototokos. Prototokos, esa es la palabra que se usa. La palabra griega prototokos, al traducirla al español, jamás, pero jamás es primera creación, lo primero que Dios creó. No es lo que dicen los testigos de Jehová. Prototokos, sí, claro, se traduce como primogénito ya, pero también se traduce como primero en rango. También se traduce como quien tiene preeminencia sobre una posición. ¿Ya? O sea, cuando Pablo dice el primogénito de toda creación, no está diciendo que Jesús es lo primero que Dios creó,
lo que está diciendo es que Jesús es lo más importante. Amén. Claro. Que Jesús tiene preeminencia sobre la creación. Primero en rango, preeminencia sobre la creación. No está diciendo bajo ningún punto de vista que Jesús es lo primero que Dios creó. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, no Dios. ¿Ya? Entonces ellos son ciertos arrianos. Ellos comparten el pensamiento de este obispo de Alejandría, ya, que dijo, cierto, que bueno, Jesús era un ser creado, que Jesús es lo primero que Dios creó. Ese es un texto que ellos citan mucho, el primogénito de toda creación. Claro, ellos entienden por esto lo primero que Dios creó, pero no está hablando de eso ahí. Claro, está hablando de la preeminencia de Jesús sobre la creación. Claro, del ser más importante de toda la creación. Claro, o que Jesús es antes que la creación. Claro, pero no antes porque fue creado. Claro, o sea, a Jesús mismo lo vemos en el acto de la creación, o creando también en la Biblia. Así que ellos tendrían que contradecir muchos pasajes para poder, cierto, para que pudieran confirmar este pasaje, hermano Jonathan. Amén. Bien, continuamos. El nestorianismo. El nestorianismo, también conocido como definicionismo, es una doctrina que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo de tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. O sea, acá nos dice claramente que Cristo son dos personas que cumplen dos funciones. O sea, bueno, con el pasaje anterior en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Aquí podemos definir o decir que claramente esto también es otra herejía que se enseña. El creador de esta doctrina se llama Nestorio, inicialmente un monje del convento de Eugregias y luego obispo de Constantinopla en los años 428 al 431. Nació en Siria y murió en el año 451 después de Cristo. ¿Y por qué esta herejía lleva su nombre? Amén. Vamos a pasar al tercer punto, que dice, Jesús en la cruz murió para salvarme del pecado y no de mi situación económica. La Biblia, una y otra, establece que Cristo murió para salvarnos de la potestad del pecado y de la condenación eterna. Nunca la Biblia enseña que uno de los beneficios del sacrificio de Jesús es la prosperidad terrenal, ya como enseñan algunos del Evangelio de la Prosperidad. Gloria Copeland expuso en su libro publicado en el año 2012, La voluntad de Dios es la prosperidad. Usted tiene derecho a la prosperidad. Jesús trajo y pagó por ella. ¿Cómo se activan las bendiciones materiales que Jesús conquistó en su pobreza, sacrificio? Da 10 y recibirás 1000. Da 1000 y recibirás 100.000. ¿Cuán grande puede ser una devolución centuplicada? De una cosa recibirás 100 casas, o una casa que valga 100 veces la que dio. De un avión recibirás 100 veces el valor del avión. Y de un carro, la devolución será todos los carros que van a usar durante su vida. En
En Marcos capítulo 10 versículo 30 es un tremendo negocio. O sea, claramente, amados hermanos, Jesucristo nunca murió para bendecirnos económicamente. Primero que nada, porque eso la Biblia nos enseña. Jesús murió, como les leí anteriormente, por nuestros pecados y para librarnos de la condenación eterna. Entonces, cuando se predica cosas así dentro de una congregación, o usted escucha a un predicador dentro de su congregación, o a su mismo pastor, a cualquier persona, ese no es el evangelio de Jesucristo enseñado. Tampoco es el evangelio que los apóstoles predicaron, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado cuando empiezan a decir que Jesús te bendice con un carro, que Jesús te va a bendecir con una casa, etcétera, etcétera, etcétera. O tú tienes que dar cierta cantidad de dinero para que Dios te lo multiplique. Eso es totalmente falso, es una doctrina falsa. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad es uno de los movimientos de falsas enseñanzas más prominentes de nuestros días. Sus televangelistas y predicadores han engañado a multitudes en todo el mundo con un evangelio falso que enseña que todo el que tenga una fe genuina en Cristo de seguro obtendrá prosperidad física, material y financiera en esta vida. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ya sus predicadores, sus televangelistas han engañado a cuánta gente, a multitudes. ¿Por qué pasa eso? Por no escudriñar la escritura. Al principio mi hermano decía, eso es lo esencial de cada cristiano y creyente. Amén. De escudriñar la escritura. Amén. O sea, esta gente claramente han engañado a multitudes. Tienen mega iglesia. O sea, hermano, ustedes busquen en YouTube, no sé, a Casiluna o a Guillermo Maldonado, a quien sea, se van a encontrar con una mega iglesia, hermano. Cuando comenzó, la iglesia apostólica tuvo un buen número de falsos maestros que pervertían la verdad del evangelio, convirtiéndolo en una herramienta para obtener ganancias monetarias o en una manera de manipular a Dios para obtener poder. En Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24. En Hechos 19, versículo 11 al 20. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchas formas de esta clase de doctrina errónea. El movimiento moderno del Evangelio de la Prosperidad comenzó en los años 50 como una corriente pentecostal. Posterior, en la Segunda Guerra Mundial, a través del ministerio del teleevangelista estadounidense Oral Roberts. Los libros de Roberts ayudaron a divulgar el mensaje del movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Dentro de las obras más populares de Robert encontramos Si necesitas sanidad, haz estas cosas, y el milagro de la semilla de la fe. El movimiento fue impulsado por Jim Barker, quien dirigió un ministerio televisivo muy influyente en los años 80. Otras figuras clave en la historia del movimiento fueron Kenyon y Kenneth Hagin. O sea, estas personas obviamente escribieron libros para promover este evangelio de la prosperidad. ¿Quiénes son las figuras claves? Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Cash Luna, César Castellanos, Claudio Freidson, Ana Méndez Ferrer, Jaques, Creflo Dollar,
Paula Witt son algunos de los televangelistas principales que han comercializado las enseñanzas. O sea, toda esa gente que acabo de mencionar ya predica ese evangelio de la prosperidad. Hermano Miguel, ¿qué puede poner usted sobre este evangelio de la prosperidad? Indudablemente, hermano Jonathan, el evangelio de la prosperidad ya está avanzando a pasos muy agigantados. Se ha infiltrado en muchas iglesias. Ya, ¿por qué sucede esto? Podríamos dar varias razones ya, o motivos, pero la razón fundamental por la cual una falsa doctrina se infiltra ya o entra encubiertamente a una iglesia o se predica ya falsa doctrina es porque no se conoce la verdadera doctrina o no se estudia ya la sana doctrina, mis queridos hermanos. Por eso les decía ya, o les decimos con bastante fuerza, que estudien ya la palabra del Señor. Compren, si no tienen, por ejemplo, una Biblia de estudio, cómprense una Biblia de estudio. Claro, antes de comprarla así, consulten, ya pidan ahí recomendación, cómprense un buen compendio, una buena concordancia, buenos libros, pero siempre consulten. Antes de comprar, consulten. No se vayan tanto por la portada o por el título, porque de verdad eso de repente es muy engañoso ya o tramposo. Es terrible lo que se está viendo ya o estamos viviendo con lo que es el falso ya evangelio de la prosperidad. Quiero aclarar una cosa, nosotros no estamos realizando un estudio de apologética bíblica por si acaso. Ya, hermanos, que eso quede muy claro, no estamos haciendo o realizando un estudio de apologética bíblica, solo estamos resumiendo algunas ya doctrinas fundamentales. Hay una hermana que se llama Silvia Rodríguez, esta es de Montevideo, Uruguay, me imagino que es la capital. ¿Por qué dice Trinidad? Dice ella, eso es de los católicos, me imagino. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Jesús, mi Padre y yo uno somos, o sea, Espíritu de Dios, Dios Padre, son no tres divinidades. Trinidad, a ver, considero que mi hermana tiene una confusión respecto a la doctrina ya de la Trinidad. Ella dice que esta doctrina es de los católicos. La Iglesia Católica es trinitaria, por si acaso. ¿Ya? La Iglesia Católica ya es trinitaria, o compartimos, mejor dicho, varias doctrinas ya con la Iglesia Católica. El que diga que no es porque está desconociendo mucho aquí, ¿ya? Pero el hecho que lo diga la Iglesia Católica no significa que esto no exista. Exactamente. Ya, la Iglesia Católica, por ejemplo, también enseña que Jesucristo es Dios. Claro. También ellos enseñan lo que es la unión hipostática, la completa humanidad y deidad de Jesús. Eso lo enseña la Biblia. Entonces nosotros, escúcheme bien, nosotros no podemos medir la doctrina por una secta, por una religión o por una denominación. O sea que si lo dicen la Iglesia Católica, eso está mal porque lo dice la Iglesia Católica, no. Nuestro canon o vara de medir siempre debe ser ya la Escritura. Lo repito de nuevo, nosotros compartimos varias doctrinas con la Iglesia ya católica. Que lo diga la Iglesia Católica no significa ya que sea falso. Ahora, ellos enseñan otras cosas que no se ajustan a la palabra. Claro que sí, ¿ya? Pero el canon o vara de medir o el estándar ya es la Biblia. Nosotros usamos la Biblia. Tenemos que ser como los judíos de Berea, según Hechos 17:11, quienes escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así o no. ¿Ya? Así que, en efecto, mi hermana, eso lo enseña la Iglesia Católica, lo repito una vez más,
Pero el hecho de que la Iglesia Católica enseñe la Trinidad no significa que la Trinidad sea una doctrina ya falsa. Mi hermano dijo algo bastante claro. Él dijo, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Shema, Santiago 2:19, y hay muchos pasajes que enseñan que Dios es uno. Amén. Ya, quiero aclarar otra cosa. La doctrina de la Trinidad pertenece a la revelación progresiva ya de las Escrituras. Esta no es una doctrina que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se enseñe o se vea, ¿cierto?, en lo que es su plenitud. ¿Ya? Pero sí, en el Antiguo Testamento, desde el Génesis en adelante, hay algunas pistas, hay algunas huellas de lo que es la doctrina de la Trinidad. Nunca dijimos tres dioses, por si acaso, ¿ya? No son tres dioses, ¿ya? La palabra en 1 de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No falta quien dice, pero es un texto espurio, es un texto interpolado, pero bueno, eso ya, ¿cierto, hermano Jonathan? Es digno de una discusión. Nosotros en este momento, aclaro, no estamos haciendo apologética bíblica. Amén. Y recuerden, mi hermana, Dios es uno. Ya no estamos hablando de tres dioses, pero este único Dios, según la Biblia, mi hermano citó hasta los textos bíblicos. Amén. Ya, según la Biblia, en este Dios o en esta divinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres, cierto que son personas divinas, claramente conforman un solo Dios. Eso es lo inexplicable, eso es lo que no podemos entender. Todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible? Pero entendamos una cosa, no podemos racionalizar a Dios. El hecho de que algo bíblicamente no se pueda explicar a cabalidad no significa que sea mentira. No significa que sea mentira. Ya, cuando yo, por ejemplo, muchas veces también se dice que, hermano Jonathan, que la doctrina de la Trinidad nació en el Concilio de Nicea en el año 325. O sea, si esto es así, antes del 325, hermano Jonathan, nadie habló de la doctrina de la Trinidad. Tertuliano en el 200, por ejemplo, habló de la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo es que nació? Otros, por ejemplo, hablan de San Atanasio. Ya estoy hablando ahí del siglo IV, que claro, que según San Atanasio, ¿cierto?, fue el que inventó la doctrina de la Trinidad. No. Aunque estos hombres, por ejemplo, algunos fueron, claro, católicos y todos, pero en su momento, hermano Jonathan, fueron defensores acérrimos de esta doctrina. Y eso no se puede desconocer. Si yo desconozco eso, oh, hermano, de verdad que estoy mal. Pero le decimos desde aquí no al evangelio, ya cambiando de tema, de la prosperidad. No. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Jesús. Si esto hubiese sido así, el primer próspero, el primer hombre rico en términos, cierto, terrenales, hubiera sido Cristo. Amén. Le siguen los apóstoles. Claro. Ya, según eran los más ricos de todo ese tiempo. No eran los más ricos de todo ese tiempo. Nunca dice la Biblia que alguien vino a Cristo de ellos y se volvió el hombre más rico. Claro. Que no dice que Pedro se volvió el pescador número 1 de toda Galilea. Claro. El apóstol Pablo. Claro. Todo lo contrario, ellos tuvieron que renunciar a lo que tenían por servir al Señor. Incluso el apóstol Pablo habla en contra del tema del dinero, del evangelio. Resulta, hermano Jonathan, que por el espacio, ¿cierto?, estamos limitados, porque no estamos haciendo apologética. Sí. ¿Qué es la falsa doctrina? Mi hermano, ¿cierto?, habló de tres doctrinas fundamentales: la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo y también, ¿cierto?, el verdadero evangelio de Jesucristo, que nada tiene que ver con ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Ese mensaje, muy escuchado, por cierto, en las calles, ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán, es un mensaje falso. Amén, así es. La Biblia, hermano, hermana, no enseña eso. No enseña, ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Eso es completamente falso. Eso no lo enseña. ¿Qué puede decir usted, hermano Jonathan, acerca de ese mensaje o método? Porque es metodología eso. Claro, eso, como dice usted, hermano, es un método para atraer a la gente. O por ejemplo, también dicen, si estáis sin trabajo, Dios te va a dar un trabajo y todo lo demás, acércate a Dios, Dios puede arreglar tu matrimonio, etcétera, etcétera. Pero si yo me voy a la Biblia, por ejemplo, a los Hechos
ningún apóstol predicó un evangelio así. Ninguno. El apóstol Pedro, por ejemplo, dice arrepentido y convertido. Ese era el mensaje que ellos predicaban. No decía Dios te va a solucionar el problema, Dios te va a dar una esposa, un hijo, etcétera, etcétera. No, ese no es el evangelio de Jesucristo. Amén. Tampoco el maestro enseñó eso. Tampoco les dijo a los discípulos, ya saben que Pedro, Juan, ya predican este evangelio. Díganle a la gente que vengan a mis pies y ofrezcanle casa, no sé, alimento, cualquier cosa. Jesús nunca enseñó eso tampoco. No, lo que sucede es esto, mire, escúcheme bien. No negamos que Dios pueda bendecir. Ya lo vamos a decir abiertamente. Dios puede bendecir económicamente a una persona. Dios puede prosperar económicamente a una persona. Dicho de otra manera, Dios materialmente te puede bendecir, hermano. Claro que Dios lo puede hacer. No estamos diciendo que Dios no lo pueda hacer. Lo que estamos diciendo que uno de los beneficios del sacrificio de Jesús no es la prosperidad económica. ¿Cambia o no? Cambia mucho. Cuando yo predico que Jesús murió para hacerte rico, para hacerte millonario, para que seas el number one yo cuando predico eso ya me estoy alejando y me estoy oponiendo a la vez al mensaje de la palabra. Exactamente. Jesús, reitero, no enseñó eso. Claro. No enseñó eso. Es como cuando se nos habla de milagros. Hermano, pero Jesús hizo milagros, Jesús hizo sanidades, sí. Yo siempre lo digo, Jesús teológicamente hizo 3 tipos de milagros. Milagros de sanidad, ¿cierto? Estamos hablando de estos tienen que ver con la curación física, sanidades físicas. Milagros también, ¿cierto? Sobre la naturaleza. Estos tienen que ver con caminar sobre el mar, multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino, ¿ya? Y milagros de resurrección que la Biblia, ¿cierto? Registra 3. ¿Cierto? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. ¿Se da cuenta? No negamos eso. Pero la pregunta ahora es, ¿el mensaje de Cristo fueron los milagros? ¿Se da cuenta que cambia, hermano? Por eso necesitamos estudiar las Escrituras para saber qué nos dice ella acerca de estas cosas. El mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. Fue reconciliar al hombre con Dios. Fue que el hombre se arrepintiera, ¿cierto?, de sus pecados. Fue el que más habló del infierno. Fue el que más, incluso como dice mi hermano, el que más habló del infierno. Claro. Esto es tremendo, como dice mi hermano Jonathan. Entonces, aclaramos que no estamos negando. Dios puede hacer milagros, pero no es el mensaje. Yo no debería predicarte milagros, no debería predicarte sanidades. Claro, ¿por qué no? Reitero, no es el mensaje. Claro. Ahora, ¿Dios puede sanarte? ¿Dios puede prosperarte? Claro que sí. ¿Te das cuenta? Exactamente. ¿Pero es el mensaje? No es el mensaje. Claro. No es el mensaje, pero sí. No estamos diciendo con esto que no se puede anunciar, oye, Jesús puede sanar a alguien. No, tan extremistas no nos vamos a volver tampoco. Claro. A ese nivel no. Pero que, por ejemplo, el predicador pase al púlpito y que el 80 o el 90% de su sermón sean los milagros, No, de verdad que ese predicador necesita urgentemente un discipulado. Realmente no ha aprendido mucho, o quizás se está dejando llevar mucho por YouTube, porque hay un montón de hombres que predican milagros y sanidades. Y bueno, su iglesia está preparada o adaptada o condicionada para eso, hermano Jonathan. Y después ellos quieren hacer lo mismo en la congregación y pasa todo adelante y empiezan con todo ese show, con todo ese espectáculo que al final es infructífero o como estéril, hermano Jonathan, en cuanto a una obra divina. Amén, hermano Jonathan. Amén. Bueno, es una lástima que haya gente así, lamentablemente, con ese tipo de mensaje. Igual aconsejarlo a ustedes que no escuchen a esta gente del Evangelio de la Prosperidad, porque yo he visto ahí por las redes sociales gente que también tengo en Facebook que comparten y ¿cómo puedo decir yo? Predicaciones de esta falsa pastora y profeta, la Yesenia Ten,
que también ahora supuestamente va a México y está cobrando una cierta cantidad de dinero por ir a predicar, entre comillas, el Evangelio. Entonces, ningún apóstol cobró por predicar, Jesús tampoco. Entonces, esa gente, ustedes no deben escuchar, amado hermano, porque están totalmente alejados de la verdadera palabra de Dios y el mensaje bíblico. O sea, predican el evangelio de prosperidad para su beneficio, no para ayudar al, no sé, al pobre, a la viuda, no sé, al menesteroso, por decirlo así. Es solamente para el beneficio de ellos nomás. Tocante el tema, hermano Jonathan, de Yesenia Adén, recuerda que estamos hablando del Evangelio de la Prosperidad, ¿ya? Mucha gente justifica a Yesenia Adén o Ten, ya, diciendo que ella no está cobrando eso, ¿ya? Claro. Que no es algo que ella, o sea, ella no dijo esto es lo que cuesta estar ahí o esto es lo que vale, ya. Digamos que ella no es la que está cobrando esa cantidad de dinero. Estamos hablando, bueno, de una cantidad de verdad descomunal, exorbitante, o sea, un precio para nada asequible. Sí. ¿Ya? Digamos que ella no es la que colocó el precio. ¿Ya? Sin embargo, se involucra. Claro. Sí, en algo podemos estar de acuerdo. Quizá ella nos dijo, oye, este es el precio, esto es lo que vale, esto es lo que cuesta. Quizá no lo dijo. Claro. Porque hay un montón de gente detrás de ella también. Y no es que la esté por si acaso defendiendo o justificando, no. Pero, como dice mi hermano, en el fondo se está vendiendo el evangelio. Claro. Aunque ella no haya dicho, claro, entiendo ese argumento que Dani, reitero, puede ser plausible, sí. Quizá ella no dijo, pero reitero, el hecho de yo estar ahí, participar, involucrarme y ser la figura clave, la protagonista, bueno, al final soy tan pecador como los demás. Claro, aunque yo no haya colocado el precio, claro, aunque el precio lo haya colocado la persona, cierto, que me invitó, etcétera, etcétera, pero estoy siendo parte igual del engaño, hermano. Sí, al final Sí. es cómplice de... Es cómplice de todo. Sí, porque al final no es el evangelio, como hemos dicho reiteradas veces, el verdadero evangelio de Cristo. Entonces, esta gente obviamente que no anda detrás del dinero, no solamente ella, sino varios, Ronnie Chávez, Dante Quevel, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, etcétera. No puedo mencionar cuántos más, pero por el tiempo, entonces Sí. ese es el tema del evangelio de la prosperidad. Eso es lo que te ofrece. O sea, tú tenés que dar cierta cantidad, como algunos dicen, pacta, no sé, $100,000 y Dios después te multiplica, etcétera. Esos son los mensajes de ellos. Claro. Si usted no los conoce y cae en el engaño, sobre todo en ese canal enlace, bueno, hay muchos que predican esos mensajes. Y si usted cae en el engaño, lamentablemente es porque no quiere escudriñar la escritura, ¿no? Una señal que viene de lo alto, según el enlace. Claro. No es una señal que viene de lo alto. Es un tremendo, digamos, negocio de la fe. Sí. Ya, bíblicamente es un tremendo negocio de la fe. Le contaría quizá algunas experiencias tocante a lo que mi hermano dice, o bueno, muchas veces uno no coloca, ¿cierto?, el precio, pero aquellos que nos invitan están corrompidos, Sí. claro, y uno, claro, se suma de repente. ¿Qué debe hacer uno? No sumarse. Si entiendo que al final es un negocio, a fin de cuentas no debería, digamos, sumarme. A ver, hay cuestiones por si acaso que uno entiende. Si se trata de un estadio, hay que pagar, por ejemplo, el arriendo. Claro. Hay que pagar todas estas cosas. Ya, si se trata de un gimnasio, hermano Jonathan, también. Exacto. Claro, por la gracia de Dios hemos hecho eventos en gimnasios, en varios lugares, así que conocemos el costo. Exactamente.
Claro. Se paga arriendo. Como Se paga el arriendo, o sea, hay varias cosas que pagar. Aparte, La sí, luz, claro, el agua, pedir claro. permiso a la municipalidad. Sí. Claro, digo esto para que no nos vean como personas extremistas. Ya, yo no tengo nada en contra de esa persona. Pero, reitero, muchas veces la suma ya o el precio es descomunal. Ya de verdad estamos hablando de un dineral. Ya hay gente que lamentablemente paga eso. Ya, y si Claro. pagan, me imagino es porque igual tienen Sí, plata. obviamente. Ya, bueno, ¿yo qué puedo decir, hermano Jonathan? Puedo decir que en el siglo, por ejemplo, XVI, hermano Jonathan, eh, existía la venta de indulgencias. Hoy día existe, cierto, es lamentable. O sea, es lo mismo, es la misma casa, pero pintada, cierto, de otro color. En ese tiempo existía, cierto, la venta de indulgencias, le cobraban a la gente por el perdón de Dios, ya básicamente hablando. Martín Lutero se rebeló, se manifestó, hizo apologética, etcétera, etcétera. Amén. Es una historia bien larga, estoy hablando, cierto, de la reforma ya protestante, no de la contrarreforma, por si acaso, de la Iglesia Católica, que vino ya después. Hoy día, cierto, la venta de indulgencias se llama vender el mensaje, vender el evangelio. Hoy no te están cobrando por el perdón, quizás, pero sí te están cobrando por un milagro, por una sanidad, por ungimiento, imposición de mano. Es lamentable. Si estás si eres parte de este movimiento, sal de ahí, porque realmente te estás perdiendo como persona y como cristiano. Es lamentablemente lo que usted mencionó al final, hermano Miguel, que hay gente que por andar, no sé, en hogares, anda cobrando prácticamente, como algunos dicen, vende los dones por andar ungiendo. Y lamentablemente Jesús nunca cobró ni para hacer un milagro a nadie, ni para resucitar a Lázaro. Cobró algo, hermano. Entonces la gente cae en eso, en el dinero, Sí. el amor al dinero. Si Jesús hubiese cobrado por un milagro, por una sanidad, hubiese sido el hombre más rico Así es. de su tiempo. Usted cuando lee el último versículo del libro de Juan, San Juan capítulo 20, versículo 25, dice que Jesús hizo muchas obras, o hizo tantas obras que, bueno, lo que quiero decir es que hay gente que piensa que los evangelios, ya, mire lo que le voy a decir. Hay gente que piensa que los evangelios explican o cuentan a cabalidad ya la vida de Jesús. Realmente los evangelios, hermanos, son un resumen. Ya son un resumen de la vida ya de Jesús. Obviamente nos entregan lo fundamental ya o lo más cierto importante. Miren lo que dice el versículo 25, ya lo quiero corroborar, con la Biblia es mejor. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. O sea, hermanos, Jonathan, ¿se da cuenta? Claro, muchas veces nosotros pensamos que todo lo que hizo Jesús está ahí, claro. Que Jesús no hizo nada más. No, los evangelios son un resumen. Por eso le digo, si Jesús hubiese cobrado por cada obra, Jesús realmente hubiese sido millonario, pero claro, no era su misión. Él, como dice Lucas 19:10, él vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿cierto? Perdido. Y como dice mi hermano, ¿cierto? Ya finalizando, Jesús nunca cobró por predicar, por sanar. Los apóstoles tampoco, los padres de la iglesia tampoco. Recuerde que mucha gente dice, pero oye, ¿dónde nace esto del Evangelio de la Prosperidad? Nace en la Biblia. Así es. En la transmisión pasada hablábamos, ¿cierto?, de los falsos maestros de la prosperidad. Nace en la Biblia. En la Biblia nos encontramos con un montón de maestros, ya, o con falsos maestros, que dice la Biblia que por avaricia, claro, harán mercadería de vosotros, con palabras, ¿cierto?, fingidas o falsas.
Así que esto del Evangelio de la Prosperidad nace en las Escrituras. Así Recuerden, no como doctrina, sino que me refiero, ¿cierto?, a que la Biblia habla de hombres. O sea, lo que estoy diciendo es que en el primer siglo ya habían hombres que estaban enseñando por dinero. Claro, ya habían hombres que estaban detrás del dinero. Claro. Llámele usted pastores, predicadores, llámele como sea. Pero esto realmente nace en las Escrituras, claro. Amén. Existe el registro bíblico de estos falsos maestros de la prosperidad. Amén. Hermano John. Bien, hermano, ya damos por término al tema Amén. que se llamaba ¿qué es la falsa doctrina? Ya le dimos a conocer como la doctrina verdadera y como doctrina falsa. ¿Ya? Bien, vamos a enviar saludos a todos los hermanos que se conectaron, ¿cierto? Dios los bendiga mucho. También al hermano Jorge Manrique, Dios lo bendiga, un hermanito de Lota. Que Dios lo bendiga junto a su familia, a la hermana Brenda Cantú, saludos para México, a la hermana Cristina Brito, Dios le bendiga mucho, de Argentina, al hermano Han también, a todos ellos que son de Argentina, Dios les bendiga mucho, también le envío saludos a mis pastores, que Dios les bendiga de gran manera y a todos los hermanos que estuvieron acompañándolo en esta transmisión. Hermano Miguel. Amén, hermano Jonathan. Yo también, me despido, le envío un saludo afectuoso a todos los hermanos del grupo Libros Cristianos ya en PDF. Más de alguno tiene que estar o andar por ahí. También a mi novia, Gabriela, a tanta gente linda, Mauricio, que también ahí recién nos dejaba un mensaje, Emilio, que también apareció, a la hermana Silvia también, a Brenda y así, al hermano Jorge que también mencionaba, y así a tanta gente linda. Como le decía a mi hermano, me hubiese gustado a lo mejor hacerlo mejor, pero bueno, en este momento presento una faringitis, ¿está así o no? Presento una faringitis, hermano, pero bueno, a pesar de ello estamos enseñando la poderosa palabra del Señor. Así que bueno, Dios me los bendiga grandemente. Amén. Y dice mi hermano Ismael Contreras, bendiciones siervo, abrazos desde Santiago. Dios te bendiga, varón, mucho, un abrazo a la distancia para allá, para Santiago, y también al hermano Samuel Fuente también, que es de Santiago, así que Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén.